Adelante, hermano Mauricio. Amén. Gracias. Martica, ¿me haces un favor? Nos regalas Mateo 22, 1, 14. Y les tengo una pregunta de acuerdo a la lectura que va a hacer Martica. ¿Los malos entrarán al reino de los cielos? Si se arrepienten. Amén. Sí, pero si se arrepienten ya no son malos, ¿o sí? Ya no. Ya no se arrepintieron. Pero los malos, no. Teoría no. tú dirías que no. ¿Quiénes más dirían que los malos no entrarán al reino de los cielos? Yo. Perfecto. Entonces ahora, en principio, diríamos que hay un acuerdo de que los malos no entran al reino de los cielos. Entonces vamos a Mateo 22, perdón, 1, 14. Mateo 22, 1, 14 dice: y Yeshua, tomando nuevamente la palabra, les habló en parábolas diciendo: el reino de los cielos fue hecho semejante a un hombre rey que hizo un banquete de bodas para su hijo, y envió a sus esclavos para llamar a los que habían sido invitados al banquete de bodas y no querían venir. Volvió a enviar a otros esclavos diciendo: decid a los que han sido invitados: he aquí, he preparado mi banquete, mis novillos y los cebados han sido sacrificados y todo está dispuesto. Venid al banquete de bodas. Pero ellos, haciendo caso omiso, se fueron el uno a su campo, el otro a su negocio, y los demás, echando mano a aquellos esclavos, los afrentaron y los asesinaron. Entonces el rey se enfureció y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad. Para un momentico ahí, Martica. Okay. ¿De quiénes está hablando acá? De los que fueron invitados a la boda. Listo, perfecto. ¿Y a quiénes les destruyó la ciudad? A los que estaban invitados a la boda. Claro. Si lo llevamos al tiempo, ¿está hablando de judíos o no? Sí. Está hablando de los judíos. ¿Eran los invitados? Las otras 10 tribus ya se habían dispersado, ¿cierto? Para la época de Yehoshua. Entonces aquí Yehoshua está hablando de los sacerdotes, los fariseos y saduceos y todos los del sacerdocio, más el pueblo, ¿sí? De los judíos. Eran los invitados. Claro, porque la palabra dice, perdón Mauricio, aquí en la que yo tengo en el Sefer dice que pues había engordado sus reses, estaba todo preparado, entonces ¿a quién le va a decir si no fuera el pueblo? Claro. Y hizo todo esto y que está todo listo y que lo único que están esperando es que regrese, que vengan. Claro, ahora, ¿a quién estaban rechazando? Por intermedio de rechazar al hijo, que era el que se iba a casar, por no asistir a la boda del hijo, estaban rechazando también al rey. Ojo con eso. ¿Sí? Rechazando al hijo, rechazan al rey. Entonces, ahora, sigamos ahora sí, Martica, y perdona que te haya interrumpido, pero me parece que ahora sí viene la parte, la que quiero llamar la atención un poco. Sigue. A cambiar de Biblia. Luego dijo a sus siervos: la boda está lista, pero los que fueron convidados no eran dignos. Id pues por los caminos y convidad a la boda a cuantos hallareis. Así fueron aquellos siervos por los caminos y convidaron a todos los que hallaron, juntamente buenos y malos. Y la boda estaba llena de convidados. Y cuando el rey llegó a ver a los convidados, vio allí a un hombre que no tenía túnica de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo vienes aquí sin túnica de boda? Y el hombre se quedó callado. Luego dijo el rey a los siervos: atadle de pies y manos, sacadle de aquí y echadle a las tinieblas. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Pregunta, ¿entraron buenos y malos o no entraron buenos y malos? Buenos y malos. Sí. Sí. Ahora, vamos a aclarar. ¿Qué es malos? Los que no obedecen Torah, los que no se someten al reino. No. Esos, digamos que puede ser, pero esos serían rebeldes, esos serían inicuos, esos serían, ¿sí? Los que no se someten. Amén. Los que blasfeman. Para mí, malo vendría a ser la persona que no esconde
la herencia del pecado en el corazón, ¿no? O sea, Vale. lo que deja aflorar, el que no tiene dominio propio. A ver, maldad, dijimos alguna vez que la palabra maldad significa el que se sale, o el malo en el hebreo, es el que se sale de debajo de la mano del Señor, ¿cierto? Amén. O sea, por eso es que el malvado queda expuesto al enemigo. No porque el Señor retire su mano, sino porque la persona se sale de debajo de la mano del Señor, de la cobertura, de la protección, del amparo del Señor, y queda expuesto al malvado. Que es a Ah, Satanás. por eso le pregunta, ¿y dónde está tu traje de boda? Entonces, allá va también la cuestión. Resulta que la palabra malo en la versión, en lo que estamos leyendo en el griego, es la palabra poneros. El Strong es el 4190. ¿Qué significa? Significa los fatigados, los trabajosos, los que quieren la salvación a través del dolor, o los que reciben su salvación a través de la fatiga. En pocas palabras, aquellos que muchas veces no han entendido que es por fe. Esos son Y- los cansados y fatigados. Claro, no han Venid a mí entendido. todos los que estéis cansados. Ok. Esa es. Entonces, por eso el Señor deja entrar a estas personas, porque son las personas que en su esfuerzo por cumplirle al Señor, por obedecer al Señor, por cumplir la Torah con esfuerzo humano, ¿sí? Están a las puertas esperando, anhelando las bodas. Porque recordamos que en aquel tiempo, unos eran los invitados. Listo. Pero había otros que querían entrar y lo que hacían era que se arreglaban porque calculaban en qué fecha iba a venir el novio y sabían que había una sola ruta de entrada, un solo camino para llegar al sitio de la boda, porque ya sabían dónde iba a ser la boda. Entonces ellos esperaban listos. Por eso a este hombre que lo ven sin traje, ¿fue por qué? Porque nunca se preparó. Sea por esfuerzo propio o sea por fe, pero jamás se preparó. Pero los fatigados y cansados tienen acceso al reino al reino del Eterno, aun cuando allí se caracterizan y se les llama malos. Pero la palabra malos es poneros. Perdón, cuando dice que serán vestidos de lino fino, se supone que el que no no tenía el traje de lino fino. Claro, pero es que el traje de lino fino, lo que te digo, lo que trato de decirte es, para hacer fila para recibir el traje de lino fino, digamos, por poner un ejemplo, como quien entra a una milicia, a un ejército, allí nos habla de dos formas. El que entra por esfuerzo propio, porque tiene una convicción de que esto es lo... Voy a ponerles un ejemplo. Yo le podría decir a una monja que no va a entrar al reino de los cielos, así haya entregado todo, haya echado todo y se haya ido a servir a una comunidad muy pobre, creyendo que está sirviendo al Señor. No podemos decir eso. Que no, yo creo que sí entra. Porque No. lo está diciendo acá el Señor. Esa persona entra entra con dolor, o sea, entra con fatiga, sí, pero entra por la misericordia del Señor. Ahora, ¿que es mejor entrar por la fe? Claro que es mejor entrar por la fe. Pero es que la fe no te quita, no exime obediencia. O sea, ¿qué voy? Si el Señor le dice a cualquiera de nosotros, te me vas para esa misma población donde está la monjita, en medio de la selva, vas a sacrificarlo todo y vas a obedecerme, allá vas. Porque la fe, la emuná, es oigo y obedezco. Eso es emuná. Emuná involucra obediencia, igual. Pero lo que hay, la diferencia está en que no confiamos en que eso es lo que nos, o sea, esas obras de obediencia son las que nos van a hacer salvos, sino la obra que ya hizo el Eterno en aquel madero y la exposición, la luz que nos da ese sacrificio respecto a la Torá. Esa es la diferencia. Ahora, vamos a continuar. De todas maneras, estamos hablando del reino. Está diciendo allí que el reino de los cielos es semejante a un rey
que invitó a mucha gente, invitó a todo un pueblo, pero el pueblo tenía otras urgencias, sus negocios, su propio beneficio, su economía fue la que prevaleció. Al punto será que a muchos mensajeros el pueblo mismo los mató, prefirió callar las voces. Y en respuesta, allí lo dice, el Señor primera respuesta es, vamos a destruir la ciudad, vamos a desechar a este pueblo. Y la segunda es, vamos a llamar a los que de antaño no habían sido invitados, pero ahora son invitados. ¿Ven? Entonces, Lore, ¿nos regalas por favor Nehemías 4, 1, 14? Pastor, le encargo por favor Lucas 17, 20, 21. Amén. Señor Chávez, Amén. ¿sí tiene buena luz? ¿Tiene buena luz en su casa? Amén. Para ponerle a leer todo lo que tenga que ver con Mateo 24. Mateo 24, correcto. Todo lo que tenga que ver con Mateo 24 es todo suyo. Y lo que sea de Apocalipsis es todo de Luigi. ¿Está bien? ¿Cuál es la mía? Nehemías 4, 1, 14, por favor. Me dijiste Nehemías 1. No, 4, 1, 14. Pero es que el 1 es el 4, 1. antiguo. Ok. El antiguo, pues. Sí, sí. Al enterarse Sanballat de que nosotros reconstruíamos la muralla, se disgustó y se encolerizó muchísimo, y haciendo burla de los judíos, dijo a sus hermanos y a las tropas de los samaritanos: ¿qué están haciendo estos judíos? Están alardeando que dejen de presentar sacrificios y que coman hasta el día que recojan estas piedras de entre los montones de escombro quemado. Junto a él estaba Tobías el amonita, quien decía: no importa que tanto reconstruyan estos, estoy seguro de que si un zorro trepara, derribaría las piedras de sus muros. Escucha, oh Elohim nuestro, ¿por qué ellos nos han convertido en objeto de escarnio? Vuelve su afrenta sobre su propia cabeza y entrégalos al despojo en las tierras de su cautiverio. No pases por alto sus culpas, ni sus pecados sean cubiertos ante ti, pues enfureciéndose se opusieron a la reconstrucción que nosotros estamos llevando a cabo. No obstante, nosotros reconstruiremos la muralla. De hecho, la estamos reconstruyendo y se ha avanzado en la muralla hasta la mitad. Entonces, el pueblo entero se manifestó abiertamente a favor de trabajar. Entonces, habiéndose enterado Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, de que se les había fijado un plazo para la reconstrucción de la muralla de Jerusalén y que las brechas estaban empezando a ser cerradas, ellos se disgustaron más. Entonces, ellos conspiraron unánimemente para venir a pelear contra Jerusalén a fin de causarles tropiezo. Pero nosotros elevamos oración a nuestro Dios Elohim para que nos pusiera guardias contra ellos de día y de noche. Pero los judíos dijeron: a los acarreadores les faltan las fuerzas y todavía hay muchísimos escombros. No podremos reconstruir la muralla. Nuestros enemigos dijeron: que no se den cuenta ni sospechen hasta que caigamos sobre ellos y los matemos y hagamos cesar su obra. Y cuando los judíos que moraban entre ellos llegaron y les dijeron: he aquí que ahora vienen de todos los lugares donde viven 10 veces más a fin de combatirlos, y llegaron y se han apostado detrás de las murallas para atacarlos con flechas. Entonces distribuí las fuerzas por familias con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Y yo sentí miedo,
pero me levanté y dije a los principales, a los oficiales y al resto de la gente, no teman delante de ellos, recuerden a Yahweh grande y temible, luchen por sus hermanos, por sus hijos y por sus hijas, también por causa de sus esposas y sus casas. Amén. Pero me parece que vamos hasta el 14. ¿Llegaste hasta el 14? Sí, 14. Ah, sí, listo. Sí, ya está el 14. Miren lo que hace Nehemías. Nehemías dice, entre otras cosas, primero, hay una reunión de pueblos que vienen a impedir que el pueblo de Israel el pueblo judío, perdón, porque ya venían era de Babilonia, que el pueblo judío reconstruya la ciudad de Jerusalén y sería volver a congregar al Israel disperso, al pueblo judío disperso en ese momento. Pero miren una frase que utiliza Nehemías. Nehemías no niega que tuvo miedo. Pero también Nehemías toma ese miedo es para decir, miren, el arma principal del enemigo es el engaño. Pero si ese engaño te lleva a descuidarte, a confiarte demasiado, eres presa fácil del adversario. Por eso el mundo entero es presa fácil del adversario, porque desconoce la palabra y ha dejado de estar advertido. El Señor a qué nos invita siempre como respuesta a estos tiempos que se avecinan y los que estamos viviendo, que debemos velar, estar expectantes, estar atentos, no dejar que las cosas pasen porque sí, sino estar mirando a la palabra, donde en la palabra se refleja lo que está sucediendo en el tiempo moderno. Desde luego, ya estamos advertidos que estamos a las puertas de la venida del Señor y todos los eventos que le preceden inmediatos. Cuando nosotros empezamos todo el estudio de Apocalipsis, dijimos lo siguiente: son como dolores de parto de una mujer embarazada, pero son menos frecuentes, son más distantes. Y después se van haciendo tan frecuentes, hasta que al fin existe una justaposición, sí, de los eventos. O sea, eventos empiezan a suceder en simultáneo. Eventos comienzan, otros encajan a la mitad de este evento sin haber terminado el primero y ya arranca el otro. O sea, son eventos que cada día están apretujando más y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Los eventos están todos, empezando algunos y otros están como orquestándose a escondidas, ¿sí? Pero todos los eventos ya se están siendo preparados. Ahora, Lucas 17, 20, 20. Bueno, entonces, por más que Nehemías reconoce temor, también reconoce algo Nehemías. Primero, que dispersar al pueblo sería un error, que por el contrario hay que reunirlo más, hacerlo más un conjunto. ¿Qué es lo que ha hecho todo esto de todos estos eventos recientes de 2 años en los cuales hemos trabajado y comido en casa? Estos eventos lo que han hecho es buscar dispersar, separar, quitar la unidad, romperla, porque así el enemigo puede atacar uno a uno. Y uno a uno somos más débiles. Ahora, para el tiempo que estamos viviendo, está hasta ahora el calentamiento de lo que el enemigo, el antimachía, está preparándose. Está preparándose para salir a la luz, para gobernar desde la luz, desde las tinieblas, pero a la luz de todos los ojos, y para primero engañar, después someter, y por último, matar a todo aquel que se le oponga. Esa es la misión, esa es la misión y la visión del adversario. El adversario como Hasatán en cuerpo ajeno, en el cuerpo del antimachía. Lucas 17, 20, 21, por favor, pastor. Sí, me gustaría leer esto, hermano Mauricio, en 2 versiones. Voy a leerlo primero en la Reina Valera y después lo voy a leer en la Kadosh. Quiero darle un énfasis a esto para que usted nos explique. Voy a leerlo primero en la Reina Valera. Dice Lucas 17, versos 21 y 22. 20 y 21, perdón. Preguntando los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios
no vendrá con advertencia. Verso 21. Ni dirán, helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ahora en la versión Kadosh dice, los Perushim preguntaron a Yeshua, ¿cuándo vendrá el reino de Yahweh? Él respondió, el reino de Yahweh no viene con señales visibles. Verso 21. Ni la gente podrá decir, miren, está aquí o está allá, porque vean, el reino de Yahweh está entre ustedes. Amén. Amén. Resulta ser de que hace mucho tiempo vi una película que me pareció muy interesante. Es una película de Charles Chaplin, de las primeras que son habladas, que no son propiamente totalmente mudas. Charles Chaplin se hace pasar, era un judío en la persecución de los nazis en Polonia, y entonces él, en un momento dado, bueno, ocurre algo y él termina siendo Hitler. O sea, Hitler termina siendo, se trastocan las funciones, los personajes, digámoslo así, y por un accidente allí, Hitler termina siendo el pobre que era él, y él termina siendo reconocido como si fuera Hitler. La película se llama, me parece a mí, que se llama Mi amado dictador. En todo caso, él, como era judío, en la película, empieza a defender a su población judía, en especial a una niña que a él le atrae mucho dentro de la película, siempre lleva algo de romance, desde luego, en las películas. Entonces, en una parte de la película, se reúne él como Hitler y empieza a hablar con el pueblo judío. Y les dice a los judíos, miren de dónde estamos leyendo de Lucas. Estamos leyendo de una fracción de las escrituras que no es reconocida por los judíos. Él reúne a los judíos y les dice en la película, les dice, señores, cobren valor, cobren valor, porque el reino de Dios está dentro de ustedes. Cuando la palabra utiliza la palabra entre, esa palabra realmente significa que está dentro. No entra, no es que hay una comunidad de gente y entre la gente esté la presencia del reino. Está dentro de cada uno de nosotros. El engaño está afuera. Nuestro soporte, nuestra fortaleza está dentro, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, la presencia del reino está dentro de nosotros, está en cada uno de nosotros. Por eso el mismo Señor dice que Él no está lejos de nosotros. Él está en nuestra boca y en nuestro corazón. Amén. Ha decidido hacer su morada, su suca en nosotros. Amén, así es. Claro, por eso dice la palabra que el espíritu de Elohim no habita en templos hechos con obras humanas, o sea, con manos humanas. Sí, amén. Así es. Sí, no habita en templos hechos de manos humanas, de obra de manos de los hombres. Sí. Ahora, todo esto estamos como sentando bases para lo que viene. Hermano Chávez, vamos con Mateo 24, 32, 35. Usted va a notar una característica de lo que vamos a leer de Mateo 24. Primero, no lo vamos a leer todo. ¿Por qué? De Mateo 24 me refiero. Porque Mateo 24 realmente está el Señor respondiendo varias preguntas. ¿Cuándo será la destrucción del templo? ¿Cuándo será la huida del pueblo de Israel? ¿Cuándo la venida del Señor? ¿Y cuándo su reino? ¿Ven? Entonces vamos a hablar de la parte de la respuesta, ¿cuándo será su venida? Que es la etapa que inaugura el reino. ¿Ven? Como reino de el Señor estable sobre la faz de la tierra, gobernando. Mateo 24, 32, 35, por favor. Hermano Chávez. Amén. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo
y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Amén. A ver, pregunta. Así como hoy estoy preguntón. Pregunta. ¿A quién representa la higuera? Israel. A Israel. Dice, cuando sus hojas ya brotan, o sea, cuando los descendientes de Israel, de Israel empiecen a congregarse, ¿en dónde? En su tierra, porque la única manera de que una higuera dé fruto es cuando está en su tierra. Cuando empieza a germinar las hojas, empieza a nacer un nuevo Israel, o el mismo Israel, pero dentro de en su tierra, en la tierra que le ha sido siempre prometida por el Señor. Entonces, cuando están así, tiernas, o sea, están brotando hasta ahora los primeros retoños de un Israel nuevo en su tierra, congregado en su tierra. Eso pasó a partir de 1947, ¿sí? Cuando se determina que el pueblo de Israel iba a tener su territorio en la conocida como Palestina, pero realmente es tierra de Judá, en la tierra de Judá. Ahora, dice que de esa higuera, de la parábola de esa higuera, la palabra parábola significa una instrucción que va al lado, que acompaña, que aclara la enseñanza. Entonces, Una pregunta, Mauri. Cuando la palabra dice, cuando veáis la higuera brotar sus hojas, ¿de qué fiesta está hablando? Porque yo estoy seguro que tiene que ver con una fiesta también. Claro, tiene que ver con la fiesta de otoño. De otoño, ¿verdad? Sí, tiene que ver con la fiesta de otoño. Porque incluso por eso él dice, miren, ustedes son capaces de ver los tiempos, o sea, los tiempos climáticos, y no son capaces de ver los tiempos. Si ustedes mismos dicen, faltan 2 meses para... ¿Sí? Ya. Hermano, perdón. ¿Qué pasa cuando Yeshua va y maldice a la higuera y se seca hasta la raíz? Es una instrucción básicamente, no está hablando de la instrucción para todo el pueblo de Judá o para el pueblo judío en general. Está hablando del sacerdocio, básicamente de ese sacerdocio que lideraba el templo. Sí, porque se fue hasta la raíz. Claro, y incluso el sacerdocio que hoy en día existe está tratando de renacer la raíz, porque recordemos que el sacerdocio que existía en ese tiempo, en el tiempo de Joshua, ni siquiera tenía que demostrar ser de la descendencia de Leví, que era la llamada al sacerdocio. Yo tenía pensado, hermano, que era un tipo y figura del divorcio y el recasamiento de Yeshua con Israel, porque lo divorció totalmente, o sea, haga de cuenta que lo maldijo hasta la raíz. Pero luego resucita Yeshua y se vuelve a casar, o sea, vuelven a brotar las hojas. Sí, lo que pasa es que acordémonos que divorcio es con carta de repudio. Ajá. ¿Sí? Entonces sí, puede ser porque repudió a Israel. A la ¿sí? higuera. A la higuera, exacto, la repudió. Que en otras palabras, allí se habla de la palabra maldecir como decir mal, ¿sí? Digámoslo de esa manera. Claro. ¿sí? Pero eso es lo mismo que dar carta de repudio o de rechazo. Claro, claro. Eso es lo que yo entendía. Claro que sí, sí puede ser, claro que sí puede ser. Sí puede ser. En mi concepto tiene que ver, o sea, puede tener que ver con aquello, como con lo que le acabo de decir también. O sea, hay un sacerdocio que tenía que morir porque Amén. no era auténtico, ¿sí? Y el que renazca realmente va a renacer de una cultura judía deformada la palabra, ¿sí? El que renazca ahorita para el nuevo templo. Porque la realidad es que el llamado no estaba para Judá, el sacerdocio no es llamado Judá para el sacerdocio. El llamado para el sacerdocio desde siempre es Leví. Amén. Marta tiene una pregunta, Mauri. Pregunta. Cuando dice que su rama está tierna hablando de la higuera y hablamos del 14 de mayo de 1948, es hacia la época de Pesaj. Entonces tú hablas es del otoño y acá dice, y el verano está cerca, o sea, Pesaj es en primavera y el verano está cerca. ¿Por qué hablaste del otoño? Porque es que hay que ver dos pueblos allí diferentes. Judá espera al Mashiach para celebrar todos los Moedim, ¿cierto?
Nosotros entendemos que Mashiach ya vino, estuvo celebrando y aparece en las escrituras siempre el énfasis en las fiestas de primavera, pero no ha celebrado como Mashiach, como rey, las fiestas de otoño. Amén. Ujú. Amén. Con trompetas. Dios. Entonces, o Teruá, Yom Teruá. Entonces, por eso aquí son dos pueblos los que tenemos que mirar. Para Ya. nosotros, el Señor, para aquellos que creemos en la instrucción de su venida como Mashiach sobre la faz de la tierra, tenemos que creer que su vuelta, su venida en la segunda venida, para los judíos va a ser su primera venida. Para nosotros va a ser la segunda venida. Claro, En la él cuando primera habla, vino como él Ben cuando habla de Yosef. la higuera, perdón, él cuando habla de la higuera y sus hojas tiernas, está hablando de o sea, cómo va madurando la profecía hacia su segunda venida. Claro, y otra cosa, tengamos en cuenta que está hablando de la parábola. ¿Sí? Exacto. Es una parábola la que estamos hablando. Entonces, es lo que está viendo es, vuelvo y les digo, es una historia, una instrucción que acompaña a la enseñanza. ¿Ven? Ahora, ¿pero qué está diciendo allí? Me dice, cuando veáis, resulta ser de que yo estoy revisando las versiones y en muchas versiones dice, cuando veáis todo esto, sabed que Él está por venir o está a las puertas. La palabra Él no aparece en los manuscritos. Está bien como lo leyó el hermano Chávez. Cuando veáis todo esto, sabed que está a la puerta. Ahora, ¿involucra a Yehoshua? Claro que involucra a Yehoshua. Pero no hace énfasis, no limita todo a Yehoshua, sino que lo amplía a los eventos que preceden a la venida de Yehoshua en gloria y majestad. ¿Sí? Entonces, tenemos que, entrados en contexto, decir, aquí el Señor no va a narrar solamente, o no ha narrado solamente su venida, sino los eventos que le preceden a su venida, que sucederán tanto en la tierra como en el cielo. Pero vamos a hacer énfasis y vamos a concentrar en lo que va a suceder aquí en la tierra. Hermano Chávez, nuevamente, Mateo 24:31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Así congregará a todos. Pero Él Amén. enviará a sus ángeles para que hagan esa tarea. Entonces, ahí sí aparece la palabra Él refiriéndose al Eterno. Son sus ángeles reuniendo a sus escogidos. ¿Para qué? Para congregarnos con el Mashiach, con nuestro Señor. Amén. En aquel evento. Entonces, Lorena, nos regalas, por favor, Deuteronomio 30:2-4. Y Martica, nos regalas, por favor, Zacarías 2:10-16. Ok. Treinta 4. Y te vuelvas a Yahweh tu Dios, tú y tus hijos, y obedezcas su voz con todo tu corazón y con toda tu alma, de acuerdo a todo lo que hoy te ordeno. Entonces Yahweh tu Dios hará que retornes de tu cautiverio y tendrá y tendrá misericordia de ti y volverá a reunirte de todas las naciones a donde Yahweh tu Dios te haya dispersado. Y si tus dispersos de Israel se encuentran distantes hasta los extremos de los cielos, desde allí Yahweh, tu Dios, te reunirá y desde allí te traerá. ¿Hasta el 4? El 4, sí. Ahí está bien. La promesa del Eterno es para Israel completo. No solamente para un pueblo judío, sino para un Israel, para las 12 tribus completas. La promesa es,
Tú te vuelves a mí, como están volviendo nosotros los que algún día fuimos de las naciones gentiles, estamos volviendo a mirar a él. Dice, yo te congregaré nuevamente a mí. ¿Y en dónde te congregaré? En la tierra que te prometí. Esa es la promesa. Y ese son, ya está el Señor ya, o sea, no es que no estés viendo los ángeles volar y entonces, entonces como no los veo, entonces no está sucediendo. Está sucediendo a tal punto que la palabra ángelos, ángeles, ángel significa mensajero. El Señor está utilizando todos los medios para que su mensaje llegue hasta el último de la tierra para volver a congregar a su Israel, a los hijos de la promesa. ¿Ven? Zacarías 2, 10, 16, por favor. No hay 16, es hasta el 13. Bueno, entonces algo me equivoqué. Ok. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí, vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Yahweh. Y se unirán muchas naciones a Yahweh en aquel día y me serán por pueblo y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Yahweh de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Yahweh poseerá a Judá su heredad en la tierra santa y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Yahweh, porque él se ha levantado de su santa morada. Él dice que va a congregar a este pueblo. ¿En dónde? En Judá. ¿En qué ciudad específicamente? En su Jerusalén, porque no ha desechado a Jerusalén. Permitió que los ejércitos destruyeran a Jerusalén, pero no significa que haya desechado a Jerusalén. ¿Ve? Vuelve a congregarlos. ¿Y ahora qué dice él? Dice, no solamente los congregaré, haré morada con ustedes. Esa es la promesa. O sea, la promesa del Señor no es solamente volvamos a traer a Israel a la tierra de Judá y listo, hasta ahí acabamos y que se gocen allí, hagan fiesta por eso. No, la fiesta es porque esto ese evento precede a que el Señor haga morada con nosotros. Ya no la habitación solamente en el cuerpo, porque su reino está con nosotros a través de su espíritu, sino que Abba Padre, nuestro Padre, estará allí presente con nosotros por siempre. Ese es el fin de reunirnos. Dime. Una pregunta. Entonces, ¿la unión de las dos casas es antes de la ira o después de la ira? Es antes. Antes de la ira. Es antes de la ira, porque ya cuando nosotros llegamos, y vamos a, precisamente por eso el tema hoy, vamos a llevarlo así, en ese orden, para que sepamos que van a suceder. Lo que yo les digo, hay momentos en los cuales venían eventos distanciados incluso por milenios en la narración de Apocalipsis. Pero luego se van acortando los tiempos, acortando, y ahora hay simultaneidad. Esta era la palabra, Señor. Simultaneidad de eventos. Ahí en ese momento en lo que vamos. Entonces, ahí va el error del cristianismo cuando dice que ha sido reemplazada la iglesia y que ahora los judíos, ellos se van en el rapto y les va a tocar vivir la ira a los judíos. No, ahí es donde está el error. Ahora, ¿por qué está el error? El error. El error básicamente nace, a partir de un error no reconocido como error, han querido taparlo creando mentiras que generan más errores. O sea, la falta de arrepentimiento genera mayor hundimiento. Entonces, como lo que quieren decir es que el arrebatamiento o el rapturus, sucederá antes de la tribulación, ¿sí? Sucederá antes de la tribulación. Entonces, tienen que acomodar todos los eventos, todas las cosas, para que eso tenga un sentido. Pero para poder hacer eso, o tienen que inventarse cosas, o tienen que torcer la palabra. Entonces se inventan cosas como la teoría de reemplazo. Ya el Señor no viene por los judíos. Nosotros, la iglesia, con cada denominación, ¿no? El protestante, la iglesia católica, la iglesia X, hemos reemplazado a Israel. ¿Y qué dice el mismo Señor a través de Pablo? Pablo dice que el Señor no ha desechado a Israel. Por el contrario, dice que para Israel son irrevocables las promesas y el llamamiento. No son para los cristianos,
porque es que esa es la otra. Yo me acuerdo cuando yo andaba en la iglesia cristiana, muy activo y todo eso, había personas a las cuales se les daba profecía y de repente ¡puf!, se iban, se perdían en el mundo, se metían en las cosas del mundo. ¿Y cuál es la promesa que decía todo el mundo? No, ahorita está perdido, pero no nos preocupemos porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Como si eso fuera, o sea, lo sacaron de contexto y lo volvieron una excusa. Amén. Y las profecías son más que nada, en el cristianismo hay muchas mentiras, hermano. A mí me profetizó un profeta, me dijo, me agarró de la cabeza y me dijo, tú te vas a morir. Y yo pensé entre mí y dije, tú también. Todos nos vamos a morir. Entonces, Le hermano, digo, ya somos dos. ya somos dos. Sí, no les digo la del tipo que llegó todo contento y me dice, delante de todo, me dice, es que recibí profecía, yo voy a ser copastor. Y le digo, sí, dime un solo versículo de la Biblia donde hablen del copastor. Eso no existe. No hay, no existe. No existe. Sí, pero a alguien se le ocurrió una profecía de que él iba a ser copastor. Yo no existía en el cristianismo, hermano. Yo no existía porque yo tenía un rótulo que decía, con letras grandes decía, Pastor Jesucristo. Y a mero abajo con letras chiquititas decía, Copastor Jaime de la Mora. Yo no existía, brother. No, yo el cargo más alto al que llegué fue de Ujier. O sea que tampoco existía porque eso no está en la Biblia. No, pues no. Tampoco existía. Entonces, ahora, hermano Chávez nuevamente, hoy usted le tocó. Mateo 24, 29, 30, por favor. 29, 24. 24, 30. Del capítulo 24. Sí, amén. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre Amén. en el cielo y entonces lamentarán a todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aleluya. Aleluya. Wow. Amén. Antes de su venida Antes. viene su señal. Su señal en el cielo viene antes de su venida. ¿Sí? Ahora, las potencias serán conmovidas. Las estrellas incluso dicen en el Apocalipsis que caerán de los cielos. ¿Sí? Alguna vez, cuando analizamos Apocalipsis, ya le dábamos el sentido de qué es lo que dice allí, dentro de ese contexto, cuando habla de que se oscurece todo, se levanta una polvareda y las estrellas de los cielos caen. ¿Sí? Ya lo hemos analizado en alguna ocasión. Y aquí nos está diciendo, existen dos elementos. Uno, primero, las señales del Señor en el cielo. ¿Qué sucederá en el cielo? La palabra señal es semellón en el griego. Es el Strong 4592. Significa una señal, una marca, un token distintivo. O sea, algo que para aquellos que estamos advertidos tiene sentido. Todos estos eventos irán apuntando, irán sumando al cumplimiento de la palabra y lo podremos entender a partir de que estemos alertas, básicamente llevando todo a encajar en la palabra, a ver cómo encaja en la palabra los eventos. Entonces, dice que primero vendrá la semellón o la señal distintiva del Hijo del Hombre. Las naciones se lamentarán, llorarán, todo ese tipo de cosas, pero aún no ha sido la venida del Señor. ¿Por qué? Porque primero tendrá que suceder una gran tribulación. Una tribulación en aquellos días. Vendrá la señal del Señor y ahí sí viene el Ben Adán. Ahí sí viene el Hijo del Hombre. Ahí sí viene el Señor con poder, con gran poder y gran gloria. Pastor, ¿nos regalas por favor Lucas 21, 23? Lucas 21, 23. 23b. Hasta el 33, porque es que en algunas Biblias el 23 aparece completo, en otras lo subdividen, lo parten. Entonces,
por eso digo 23b, hasta el 33. Martica, te encargo Daniel 7:13, por favor, al 14. Luigi, mientras tanto, porque no tenemos todavía Apocalipsis. Éxodo 13:20 al 22. Okay. Lorenilla, te encargo Levítico 16:2. Hermana Patricia, ahí sí ya, pastor, permítame que su señora no está. Sí está, sí está. Entonces ella va con primera de Reyes 8:10 al 13. Ok. Arrancamos con Lucas 21. Hermano, perdón. Dígame. Hermano, entonces, de lo que está hablando, de lo que estamos leyendo ahorita en el Mateo 24:33, dice, así también vosotros cuando veas todas estas cosas, ¿qué es lo que es lo que está llevando usted adelante? Sí, señor. Cuando vea todas estas cosas, dice, así también vosotros cuando veas todas estas cosas, dice, conocer que está cerca a las puertas. Es de lo que está regresando usted para atrás. Exacto, bueno, estamos regresando, porque lo primero, a ver, el Señor nos está advirtiendo algo, ¿cierto? Arranco la advertencia, dice que se levantarán falsos cristos y falsos mesías y a muchos se engañarán, pero esa es una señal para todos los tiempos. Ajá, amén. No es específica para el final de los tiempos. Okay. Entonces, por eso él dice, la señal para el final de los tiempos tiene que ver, primero, con una higuera. Amén. Échenle mucho ojo a lo que sucede con la higuera. Y estamos diciendo, esta higuera que es Israel, el Señor le ha prometido que en los finales tiempos la congregará de todas las naciones de la tierra. A volver a traer. ¿Para qué? Para hacer habitación. Él, como Padre Eterno, hacer habitación allí con ellos. Convertirnos en su suca. Y luego, entonces, dice, antes de que eso suceda, tienen que suceder varios eventos. Uno, los cielos son conmovidos. Dos, la gente van a pasar por dolores. ¿Por qué van a pasar por dolores? Por la gran tribulación que antecede a la venida del Señor. Entonces, tenemos que desmitificar o romper esa mentira de que no, que la iglesia, la eclesía, la congregación no va a pasar por la gran tribulación. ¿Sí? Vamos a entender de que tenemos que ser formados y forjados, las dos cosas. Y para ser forjados hay que pasar por fuego y martillo. Amén. Correcto. Entonces, Lucas 21:23b, gracias a usted, hermano Chas. 21:23b al 33. Amén. Lo voy a leer en la Reina Valera, mis hermanos. Dale, pastor. Mas hay de las que están encinta o embarazadas y de las que están en aquellos días porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumpla. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrás en una nube, no en las nubes, en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya broten, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Elohim.
De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hasta ahí. Hasta ahí, pastor. Gracias. Aquí ya nos dice, no solamente se fijen en la higuera, ojo con lo que sucede con el resto de árboles, o sea, con el resto de hombres. Allí sí se aplica a los seres humanos en general, pero en especial, si queremos concentrarnos, concentrémonos en la higuera. Pero no desconozcamos lo que pasa en el resto de naciones, porque todas ellas nos hablan de las señales de los últimos tiempos. Amén. Todas. ¿Ve? Entonces, pero también está diciendo allí que hay una gran tribulación en la cual incluso lo que dice Mateo sobre esa gran tribulación primera, bueno, sería como, sí, para Israel sería, básicamente para el pueblo judío, está hablándonos de esa gran tribulación en la cual le dice, en Mateo les dice, si usted está en el campo, no se devuelva por la túnica. O sea, en pocas palabras, el único recurso que les queda es huyan. Huyanle a esa circunstancia. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo podemos verlo? Tanto en Antioquía Epifanes, porque esa se desenlaza, esa inicia con la gran tribulación que causa desolación. Y también, como les he dicho siempre, también sucedió con Adriano en el año 135, cuando retoma a Jerusalén de la revolución, del levantamiento liderado por Bar Kokhba. ¿Sí? Es allí, como ya les he dicho, donde levanta una imagen de una cerda en la puerta oriental para que Israel no vuelva a entrar, prohíbe el ingreso de los judíos a la tierra a la explanación del templo, de la tierra de la zona de Jerusalén, y levanta de las 2 estatuas de Júpiter una propia y le pone a la ciudad el nombre de, otra vez, yo lo tenía en la boca, la puerta, en la boca lo tenía, esa se llama, le pone a la ciudad Aelia Capitolina. Aelia Capitolina le pone. Y convierte la zona de Judá, la incorpora a Palestina y le hace llamar Palestina, como una forma de decirle a los judíos que ya no era la tierra de ellos. Entonces, todo eso precede, ¿sí? Y todo nos está llamando nuevamente, estén alertas a la higuera y estén alertas al resto de naciones, porque todos los acontecimientos se encuentran ya manifiestos, ya revelados en las escrituras. Pregunta. Dale tú. Estás hablando en el versículo 23b y el 24a, sería lo que ya sucedió de acuerdo al relato que acabas de hacer. Sí. Pero cuando dice, o sea, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, eso ya pasó. También. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, también ya pasó. Entonces, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, es la restauración de todas las cosas lo que está pasando en este momento. Exactamente. Así es. El tiempo de los gentiles ya está pasando. Miren que yo siempre le digo a la gente, el centro de atención del Señor y el centro de atención de la profecía es Israel. De este Israel no podemos mirarlo todo como territorio de Israel, reducimos al territorio de Judá. De este territorio de Judá no miremos a todo Judá, miremos a Jerusalén. Y el territorio de Jerusalén no miremos solamente a Jerusalén completo, sino concentrémonos en el sitio del templo. Entonces, por eso, antes de eso, por eso le quiero decir a la gente, ¿cuándo inicia esa última generación? 1967. Cuando Jerusalén vuelve a ser de Israel. Pero sobre la explanación del templo, todavía la administración la tienen los musulmanes. Por lo tanto, sobre la explanación del templo no ha terminado el tiempo de los gentiles. Para entenderte, Mauricio, perdón. Dices tú 1967 es cuando Jerusalén vuelve a ser capital de Israel. ¿A eso te refieres? Vuelve a ser de Israel. Sí, y de una de la nombran capital, así es.
Jerusalén vuelve a ser capital de Jerusalén. Ok. Y ahora último, de esto tiene algo que ver con que Trump volvió o sacó la embajada de Tel Aviv. David para llevarlo a Jerusalén. Sí, exacto. Tiene que ver con el reconocimiento que están dando las naciones, ¿sí? Pero jamás Tel Aviv ha sido capital de Israel. Reconocerla como tal es ir en contra de las escrituras. ¿Cuándo se cumple el tiempo de los gentiles? Con la venida de Yeshua, porque es cuando se toma posesión completa de Jerusalén bajo el gobierno del Señor. O sea, es mentira que, por ejemplo, yo he escuchado, por no decir el nombre, yo he escuchado decir Dios mío, qué joda. Pues eso, No sé quién se cruzó por ahí. parecía Dale. porque hay una, como este Roé, ¿no? Que hablaba, decía del sol que se ocultaba el 2 de diciembre del año pasado, se supone que ya lo interpretaba como que el Señor estaba ocultando su rostro, entonces era la forma de decir que para la gente que aún todavía, digamos, entre comillas, seguía en el cristianismo y no volvía a las sendas antiguas, estaban perdiendo ya la oportunidad de entrar a los pactos. Entonces, eso a mí me pareció como que muy legalista, no sé cómo llamarlo, ¿no? A mí me gusta ese Roé, pero hay cosas que obviamente no, el espíritu me salta y por eso es que lo traigo aquí a la clase para poder analizarlo cuando yo sé ya cuál va a ser tu respuesta, Mauricio. Es un poco drástico, pero es así. O sea, esta es la última oportunidad. A ver, pastor, cuando veamos el milenio, creo que nos daremos cuenta que también en el milenio habrá tiempo de arrepentirse. ¿Sí? A ver, habrá tiempo de arrepentirse y habrá tiempo de desarrepentirse, por llamarlo de alguna manera. Sí. ¿Sí? Habrá gente que también vuelva atrás por olvido. ¿Sí? Y por el engaño también del adversario. Pero habrá también oportunidad de recoger gente que vuelva o sea, que venga a la senda antigua. Hablando de los que salen de la gran tribulación, ¿no? Correcto. Sí, señor. O sea, pero para este Señor, tiempo es la última oportunidad para los que ya estamos viniendo. Sí, señor. Y hay una cosa que quiero aclarar también. A ver, la gran tribulación no es el castigo del Señor. No. Todavía no hay la ira del Señor en la gran tribulación. Amén. ¿Sí? La ira del Señor se empieza a desbordar, empieza a regar por toda la tierra con las 7 copas de la ira. Por eso se llaman 7 copas de la ira de Dios o de Jehová. Entonces, lo que le antecede al Señor son llamados de atención, son sonidos de shofar. Ajá. Son llamados para convocar, son convocaciones del Señor. Amén. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, yo le decía a la gente, en mi vida lo he vivido así, que muchas veces el Señor le dice a uno, por lo menos a mí yo soy muy terco, digámoslo, a lo mejor soy el único terco, y el Señor le dice, no se vaya por ahí, mijo, no se meta por ahí, venga, mi palabra dice tal cosa, no sé qué, y uno, no, por aquí voy. Cuando te estrellas, ahí sí, oiga, Señor, ¿sabe qué? Tenía razón, era por el otro lado. Hermano, una preguntita. Si nosotros vamos al verso donde dice no hay nada nuevo bajo el sol, todo lo que fue será, y te llevo, por ejemplo, al arca de Noé, ¿verdad? Sí. Cuando todos entraron al arca y fue Elohim mismo quien cerró las puertas y los que se quedaron afuera perecieron todos, no se pudieron salvar. Sí. Y hace también hincapié a que si hubiera sido solamente hoy en día, o sea, que se salvaran los hijos de los hombres, solamente se salvaría ¿quién? Noé, Moisés, ¿me entiendes? Hace una comparación, Job, ¿me entiendes? No entrarían muchos. Entonces, ahí es donde el Roé Palacios nos lleva, ¿no? Cuando él dice que el tiempo de los gentiles se acabó. Que en cualquier momento se cierra la puerta del arca
Y Sí. Eso sí, claro que sí, eso sí tiene en parte, pero que el tiempo de los gentiles haya terminado, yo no creo. Jerusalén todavía tiene un amplio dominio musulmán y lo que les digo, sobre todo sobre la explanación del templo, ¿sí? Entonces, incluso las naciones de la tierra, llámese OEA, llámese como quieran, tiene ojos puestos en Jerusalén en defensa incluso más de los musulmanes que de los mismos judíos. ¿Ya? ¿Sí? O sea, el tiempo de los gentiles sigue activo, sigue sucediendo. El mundo entero sigue en manos del adversario. Los medios de comunicación propugnan es por las cosas de las tinieblas y no por las cosas de la luz. ¿Sí? Se afanan más por popularizar, por propagar lo de los gentiles que lo de Israel. Miren, para que usted encuentre un solo programa que hable de Israel, uno solo, tiene que pasar horas y muchísimos canales o muchísimos medios, incluso muchas veces usted llega a la internet buscando Israel y encuentra otras cosas que no tienen realmente que ver con Israel. Entonces, yo creería, bueno, respeto la posición de él, o sea, mis respetos y de verdad yo no soy quien para darle la contraria, pero yo creo firmemente en que el tiempo de los gentiles no ha cesado. El tiempo permiso, de los Mauricio. gentiles cesa con la venida del Eterno. Mauricio, disculpa, una pregunta sobre la gran tribulación que estabas comentando, que dices que no es castigo del Señor. ¿Se podría interpretar como en la época cuando Nimrod, como dice el Señor, que no desistieron de querer hacer lo que ellos querían hacer, entonces tuvo que dispersarlos, ¿no? Entonces, digamos que se podría interpretar como que esa dispersión o eso que hizo el Señor con Nimrod, digamos, es como una alerta o como diciéndonos a nosotros que no nos podemos, o sea, que no entremos en esa decisión del resto de querer seguir lo que el mundo está siguiendo, pues, ¿no? ¿Me entiendes lo que trato de decir? O sea, como no es castigo, pero es, como tú dices, es una advertencia, pero se puede interpretar como la época de Nimrod. Se podría interpretar por la parte de la gran tribulación, de la persecución, de la antimachía. Sí, claro, se podría interpretar desde ese punto de Pero me vista. refiero por lo que es un solo gobierno, una sola unidad, que eso era lo que querían hacer. Por eso te digo, Ahora, los que sí, están claro, con no, él. no era solamente lo que querían hacer, era lo que tenían en ese momento. En ese momento estaban bajo un solo gobierno, Claro. ¿sí? Un solo gobierno global, que es lo que tiene que instaurarse, perdón, para el gobierno de la bestia. Ya. Y pues les digo, cuando decimos todo esto que está sucediendo está encaminado y en preparación para el gobierno de la bestia. Todo lo que está sucediendo. Y paralelamente, Mauricio, perdón, aprovecho y también te pregunto esto. Por ejemplo, yo me imagino que así como yo, mucha gente pensará que esto que sucedió, esta pandemia que sucedió hace poco, ha sido la más grande, ¿no? En la historia. Pero estaba mirando, por ejemplo, un documental sobre la peste negra, que que era mucho peor o que fue mucho peor. ¿O será que porque en ese tiempo no había, digamos, toda la tecnología que hay ahora para poder salvar gente? No se podría decir, entre comillas, como que no fue, pero la pregunta es, la palabra dice que habrá pestes, hambres y guerras. Y a través de la historia siempre ha habido guerra, y siempre ha habido hambre, y siempre ha habido pestes. Quiere decir que estamos ya viviendo tiempos extras, prácticamente. A ver, recordamos que cuando nosotros hablamos que alguna vez hablamos de la parte de las pestes, del hambre, de los caballos, de los jinetes, ¿se acuerdan? Que hablaban del jinete amarillo, que traía enfermedades, que traía pestes, todo ese tipo de cosas. Decíamos que allí el Señor no está hablando de lo que precede a los tiempos finales inmediatamente a los tiempos finales, ¿sí? Aproximándose el fin, sino de los tiempos que tienen que recorrerse, que tienen que suceder desde la salida de la Torá, ¿sí? Porque el primer jinete que sale dice que viene con arco más no flecha y dice que viene venciendo, ya venía venciendo y sale con autoridad para vencer. Se le da autoridad para vencer.
Me gustó mucho el sticker que envió el pastor del amor esta mañana, donde nos aclara qué es Torah. Torah es un arco para que la flecha, o sea, tiene que ir acompañado de flecha, dé en el blanco. ¿Sí? Por eso es instrucción, para que demos en el blanco. Por eso es ley, para que demos en el blanco. Entonces, cuando aparece venía, ¿cuál era la intención de este primer jinete? Desviar, desfigurar, distorsionar la Torah. Amén. Amén. Y de ahí empieza todo. Amén, así es. Hermano, la palabra dice, a lo que decía la hermana Lorena, la palabra dice que es como los dolores de la mujer en parto, ¿sí? Las cosas que sucedieron hace 100 años, como la peste negra, las guerras, todo eso siempre ha sucedido. Solamente que como la venida de nuestro Mashiach es como los dolores de mujer en parto, las evidencias se vienen, o los dolores, las guerras, las pestes, los rumores de guerras, todo eso se viene abreviando, se viene acortando el tiempo. Antes eran las guerras cada 50 años, cada 100 años, y se vienen acortando cada 10 años, se vienen acortando cada 5 años, ahora ya vamos a llegar a que todos los días va a haber guerra. Entonces vamos a estar ya en el alumbramiento. ¿Me entiende? O sea, más frecuentes los síntomas, vienen más frecuentes. Es lo y hay que una cosa también. Amén. Hay una cosa también que hay que mirar allí, creo yo. Es mirar el concepto de lo que es el mundo en cada tiempo. O sea, amén. En el tiempo del Señor, el mundo que se conocía era el mundo de la Mesopotamia, de Egipto incluso. Luego se amplía hacia Grecia, hacia Roma, se va ampliando el concepto de el mundo, ¿sí? Para la época de la peste negra, estaremos hablando de una Europa mediterránea, básicamente, ¿sí? Asia, África, pero muy alrededor del Mediterráneo. Y sería una peste global para su tiempo. Ahora, para nuestro tiempo, para este tiempo, que somos una cultura más globalizada como globo terráqueo con todas sus naciones, esta pandemia no ha tenido paralelo desde nuestra posición de lo que es el mundo. ¿Sí me he hecho entender? O sea, el hecho de que la peste negra no haya llegado a América, en ese momento no teníamos tanta línea de comunicación, pero estaríamos menospreciando que cosas como la viruela mató más de 25 millones de indígenas en Centroamérica. ¿Sí? También para ellos fue una pandemia, o sea, para su mundo, digámoslo de esa manera. Pero si vamos a mirar dimensiones de cada mundo, concepto humano, tendremos que ver que nunca ha existido una pandemia de cobertura global como la que estamos, ni siquiera hemos pasado, porque cada día aparece una nueva cepa, ni siquiera una nueva cepa, no, eso es una nueva modificación, llamémoslo de esa manera, ¿cómo se llama eso? Sí, o sea, un nuevo comportamiento del mismo virus. Entonces, global, esta. Efectos globales, estos. Un país como Rusia, supuestamente, ataca o invade a Ucrania y el mundo entero se conmociona. Cosas como el precio de la gasolina, el combustible en Estados Unidos se dispara. Estados Unidos empieza a buscar nuevamente la amistad con Venezuela, por ejemplo. Colombia, en el caso nuestro, se siente atacado del respaldo que le dan a Venezuela porque de pronto Venezuela se fortalece y están reconociendo un gobierno que jamás Colombia ha querido reconocer. Los precios de los insumos se trepan. ¿Sí? Todo ese tipo de cosas ya se vuelve global. Lo que sucede en un punto de la Tierra se vuelve global. ¿Ve? Por eso les digo, el gobierno de Nimrod fue el gobierno del mundo de su tiempo. Un gobierno global para su tiempo, pero no cubría todo el globo terráqueo. El gobierno que se avecina del antimachía sí va a cubrir todo el globo terráqueo. Puede que no afecte a todas las personas, pero afecta a todo el globo. Por eso digo yo, es muy diferente que el evangelio llegue a todas las naciones a que llegue a todas las personas.
Es muy diferente que el antimashiach gobierne a todas las naciones a que gobierne a todas las personas. ¿Ok? Amén. Daniel 7, 13, 14, por favor. Yo no he leído Levítico, por si acaso. Sí, pero hasta ahora vamos en Daniel. ¿Qué se me parece que es de Marta? Encienda su micrófono, hermana Marta. Si le fue dado dominio, gloria y reino. Perdón. Daniel 7, 13, 14 dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Quién es el anciano de días? Señor. Yahweh. Ok. No Por quería eso, escuchar. el Señor se acerca, el Señor Yehoshua se acerca al Padre en una nube. ¿Sí? Ahora, aquí dice en nubes, ¿por qué? Porque Él no viene solo, viene acompañado de su ejército. Como cualquier rey, no entra solo a una ciudad. Entra acompañado de su séquito y de su ejército completo. ¿Sí? Aleluya. La guardia que le acompaña. Entonces está en perfecta concordancia. El Señor viene en una nube, ¿sí? O sea, viene sobre una nube y no viene oculto entre las nubes. ¿Ok? Éxodo 13, 20, 22, por favor. Sí, dice, y los hijos de Israel viajaron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. Yahweh fue delante de ellos en una columna de nubes durante el día para guiarlos en su camino y de noche en una columna de fuego para darles luz. Así podían viajar ambos de día y de noche. Ni la columna de nube de día ni la columna de fuego de noche se apartó de delante del pueblo. Iba en una columna de qué? ¿Y en una columna de qué? Una columna de nube y una columna de fuego. Y de fuego. ¿Cierto? ¿Por qué de fuego? Porque en la noche esa era la luz que guiaba. ¿Cierto? Ahora, les voy a poner un ejemplo. Tiempo presente. En el tiempo presente, este es el globo terráqueo. Sí. Y por aquí hay luz de día, por aquí es de noche. Ya que por aquí, ¿cómo se van a revelar las nubes por este lado? Por donde es oscuridad. En una nube de fuego. Como el Señor se revelaba al pueblo de Israel en medio de la marcha en el desierto. Con columna de nube en el día, y esa misma nube no era que se fuera y llegaba la columna de fuego en la noche. Era la misma columna, la misma nube que iluminaba todo con su fuego, con su brillo, con relámpagos, dice la palabra. ¿Ves? Entonces, así también, porque la venida del Señor no será que entonces va a tardar 24 horas apareciéndosele a todo el globo terráqueo el Señor allá en una nube. No, será en un abrir y cerrar de ojos. En un instante, todo ojo le verá, sobre toda la faz de la tierra. ¿Ve? Ahora, no serán proyecciones engañosas como las que utilizará el antimachía, que deberá utilizar medios para llegar a todas las comunidades de la tierra. El Señor hará presencia viva, real. Él mismo se presentará a todos los puntos de la tierra. ¿Por qué? Porque es el omnipotente. Y lo que es imposible para los hombres e incluso imposible para los seres espirituales, es posible para el Eterno, porque Él es el Todopoderoso. Amén. Él tiene todo el poder para hacer ese tipo de cosas. Ahora, Levítico 16:2, por favor. ¿Para qué, Luigi? Ah, no, Lore, ¿sí? Lore, 6:2. Levíticos. Dijo Yahweh a Moisés, habla a tu hermano Aarón para que no entre en el santuario en cualquier tiempo a la parte interna que está ante el propiciatorio del arca, para que no muera, pues yo me apareceré en la nube
sobre el propiciatorio. ¿La nube de qué nos está hablando entonces? De la presencia de Jehová. O sea, Yehoshua no viene por su propio parecer, ni porque él crea que es oportuno que aparezca. Viene por el respaldo, porque así lo envía el Padre. ¿Ven? Porque la nube habla de su presencia. O sea, Yehoshua no viene solo. Yehoshua no viene montado y entonces ya todo el mundo lo ve. No, viene con una nube que demuestra, que viene respaldado, autorizado, que viene con todo con toda la unción y el poder del Padre. ¿Ven? Porque desde la nube era que el Señor se manifestaba. Y por eso no en cualquier tiempo podían entrar a hablar con Jehová. Era desde la nube. Primera de Reyes 8, 10, 13, por favor, Luigi. Oh, a ver, espérate. 8, 10, 13. Mientras la buscas, entonces... Se lo había dado a mi esposa, hermano. Sí, era a su esposa, sí, era su esposa. Sí, es que por eso me estaba acordando, yo estaba preparando. ¿Será que Ahorita me estaba reclamando. No, sí, es para ella, es ella. Ella es Por eso yo decía, espérate. No. Entonces, qué pena, doña Pato, qué pena. Adelante. Amén. Aleluya. Amén, amén. Cuando salieron los sacerdotes del santuario, una nube llenó la casa de Yahweh, de modo que los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar a causa de la nube, pues la gloria de Yahweh había llenado la casa de Yahweh. Entonces dijo Salomón: oh Yahweh, tú has dicho que habitas en densa oscuridad. De cierto, yo he construido una casa para morada tuya, una morada para habitación tuya para siempre. Amén. La intención de Salomón era que fuera para siempre. La intención del Señor no era que fuera para siempre, era temporal. ¿Sí? Pero miren lo que pasa allí. La gloria del Señor se hace visible a través de una nube. La presencia del Señor se hace manifiesta a través de una nube. El respaldo del Señor se hace presente a través de una nube. Por eso Yehoshua viene en una nube. ¿Ve? Todo tiene que ver con Yehoshua y el Padre y Yehoshua. Todo tiene que ver con él. Aleluya. Ahora, ¿qué pasa con Yehoshua en su venida? Pastor, le encargo Hechos 1:9, por favor, al 11. Hechos 1:9 al 11. Luigi, ya sabes lo que pasa con Apocalipsis, entonces sobra decirte lo que viene. Apocalipsis 1:7. Primero. Aquí ya el Señor ha resucitado. Aquí ya el Señor anduvo 40 días con sus discípulos, enseñándoles, instruyéndoles, fortaleciéndoles, y desde luego se venía la capacitación del Espíritu Santo una vez el Señor se hubiese sido levantado. Perdona la pregunta, que puede ser tonta, pero quisiera, porque humanamente lo que nosotros tenemos literalmente entendido como una nube es una concentración de agua, pero cuando tú hablas de la nube, que es la presencia, es la misma Shekinah. Sí. Es como cuando Moisés subió al monte Sinaí, que baja la presencia de él, y también todo el monte se llena con su presencia, y él cuando baja al pueblo está tan radiante. Entonces, ¿cómo podría uno describir la nube? Es una pregunta tonta, pero no sé. No, mira, lo que pasa es que yo me río es porque, como dirían por ahí, te me estás adelantando. Y eso me gusta. A mí me gusta cuando la gente se adelanta, la verdad, me gusta. Mira, ten en cuenta una cosa. La nube también presagia lluvia. Entonces, la nube no significa que el Señor sea una nube, sino que les digo, el Señor se manifiesta, tiene como signo de su presencia la nube. ¿Por qué? Porque presagia lluvia, presagia bendición. ¿Sí? En medio de una tierra seca y desértica como la de Israel, ¿qué puede significar la nube que trae lluvia?
fiesta, alegría, cosecha, crecimiento, bendición. ¿Ven? Por eso el Señor viene en una nube, por eso una nube simboliza, significa, es una señal de su presencia. Incluso, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice que las nubes son el polvo que levanta el Señor cuando recorre la tierra, cuando está pasando por un sitio. Porque su presencia trae bendición. ¿Ven? Entonces sí tiene que ver con lluvia, claro. Pero le te digo, es un signo. No significa que yo esté diciendo, es que la nube en la que viene el Señor no trae lluvia. No es lo importante. Lo importante es que la nube que simboliza, que es un signo, una señal del Eterno, del Padre, nos tiene que significar a nosotros una bendición, la proximidad de una bendición, el derramamiento de una bendición. Entonces, Hermén, mi hermano, entonces significa que la nube es agua y el agua es vida. Entonces, por eso se representa así, porque Yeshua HaMashiach es vida. Amén. Y además, mire, no nos olvidemos de algo, y es que el primer bautismo nuestro es en agua. Amén. El segundo es en fuego. Amén. Listo. Hechos 1:9 al 11, por favor, pastor. Amén. Por eso dijo Juan el Bautista, dijo, seréis bautizados en agua, pero detrás de mí viene otro que os bautizará con fuego. Amén. En Espíritu Santo y fuego. Amén, amén. Ahora sí leo la cita que me dio. Después de decir esto, fue llevado a lo alto delante de los propios ojos de ellos, y una nube le ocultó de sus vistas. Y cuando ellos estaban con su mirada fija en el cielo, en lo que él desaparecía, de repente vieron dos hombres vestidos de blanco al lado de ellos. Los hombres dijeron: a ustedes, Galileos, ¿por qué están parados aquí con su mirada en el espacio? Este Yeshua, que ha sido quitado de ustedes y llevado al cielo, regresará de la misma forma en que le vieron ir al cielo. Wow. Amén. En una nube. Y él ascendió así, como en una nube. Claro. ¿Y qué es lo que pasó allí? Imagínense, ven que desaparece en la nube, porque es de aquí para allá, en la avenida próxima va a ser de allá para acá, pero en todo caso, y empiezan todos a buscar como, pica, ¿y qué se hizo? Por eso le dice, ¿qué hacen mirando al espacio? ¿Qué hacen divagando hacia lo alto? ¿Sí? Va a venir en una nube. Indicación de que va a venir en la presencia, va a venir con la presencia del Padre. En una nube. Si ellos lo vieron con sus ojos físicos, nos está indicando que veremos una nube con nuestros ojos físicos. Y será una nube física. ¿Sí? Materialmente una nube. Entonces, vamos, hermano Luigi, Apocalipsis 1:7, por favor. Sí, dice, miren, él viene con las nubes, todo ojo lo verá, incluyendo aquellos que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra estarán de luto. Sí, amén. Todas las tribus se lamentarán, dice otra versión. Y la realidad es que el Señor vendrá en una nube, acompañado en la nube por un montón, por un ejército que le respalda, que viene con él. Entonces, se está diciendo en pocas palabras allí, a través de Apocalipsis, que habrá cumplimiento textual de lo dicho en Hechos de los Apóstoles por los ángeles. Hechos, en el mismo Apocalipsis, por favor, Luigi, 14 al 16. Sí. Dice, miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz:
al que está sentado sobre la nube, mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que está sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue segada. Aleluya. ¿Quién es la mies? Los creyentes, los creyentes, Los creyentes son la mies. Por eso, ¿a quién envía a recoger la mies? A Yehoshua. ¿Sí? al ángel de Jehová. O sea, aparece Yehoshua, un ángel le dice, de parte del Padre, le dice, la mies está madura, recoja la mies porque la mies es suya. Y el Señor recoge la mies. Miren qué es diferente a lo que pasa en el mismo Apocalipsis 14, pero 17 y 20. Léelo, por favor, Luigi. Sí, dice, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Wow. Pregunta, ¿a quién entonces el Señor le deja el castigo sobre la generación incrédula? A los ángeles. Miren, Perdón, son dos ángeles diferentes a Yeshua, que fue el primero Total. que metió la hoz. claro, porque él recoge la mies. Claro. ¿Sí? Cuando se recoge, cuando el trigo y la cizaña, cuando la historia del trigo y la cizaña, que incluso esta semana me despertó una ocasión el Señor y creo que me hacía una pregunta que todavía la considero que la he resuelto, pero demasiado superficial y creo que el Señor quiere más profundidad. Cuando el Señor me decía, ¿qué saca el adversario con sembrar cizaña en medio del trigo si el trigo sigue siendo trigo y la cizaña sigue siendo cizaña? Entonces yo le respondí, engañar. Dijo, ¿a quiénes? Dije, a los segadores. Entonces me quedó la pregunta, o sea, que los ángeles pueden ser engañados. Entonces, pero bueno, digo, hasta ahora estoy como hilando con el Señor, pero empezaron con esa conversación así. A lo que voy con esto es a que cuando el trigo y la cizaña, el Señor les dice a los ángeles, no corten todavía, no vaya a ser que tratando de cortar cizaña, corten también el trigo. ¿Por qué? Porque la función de los ángeles no es cortar el trigo, es cortar la cizaña. Porque la mies le pertenece a Yehoshua y Yehoshua que recogerla. ¿Ven? ¿Qué pasó? Te ¿No me fuiste, escuchan? no se Estaba escuchaba la bien. voz cortada. Ahora, entonces lo que les decía, Yehoshua mismo viene por su mies, porque es su cosecha. Los ángeles van a venir después a recoger, pero para llevar al fuego eterno, a condenar a los rebeldes, a los incrédulos. Porque después de tanta oportunidad, seguir siendo incrédulo realmente habla de la naturaleza rebelde de esas personas. Entonces, si la cizaña va a seguir siendo cizaña y el trigo va a seguir siendo trigo, ¿para qué esforzarse el Señor o para qué intentar, digamos de esa manera, transformar la cizaña en trigo? ¿Sí ven? Pero en esa parábola el Señor dice, ¿no? Que deje que crezcan las dos. Claro. Y ¿Por estamos qué? creciendo Porque las las dos. dos al crecer, los dos van a dar frutos, unos malos y los otros buenos. Entonces así se puede reconocer a quién es la cizaña. Claro, pero recogerá el Señor a su mies. Pero Lo que te digo, mientras crecen, se parecen, hermano. Los dos Claro. predican, los dos enseñan, los dos cantan, los dos danzan, los dos todo. Se Pero una parecen, tienen un parecido. pregunta, no entiendo en el versículo 18, porque si está hablando de uvas, es que está hablando de una vid que está dando fruto. Sí. Porque habla de que vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. O sea, tú dices que ya vino Yehoshua, metió su hoz
y porque la mies estaba lista, Sí. ¿ya? Y entonces Sí. eso pasa, ese acontecimiento pasa primero y luego vienen los dos ángeles a hacer el resto. Ajá. Sí, así es. Entonces, Porque ¿por qué acuérdate una cosa, cuando el Señor venga, nosotros nos congregamos con Él y somos reunidos todos en Jerusalén, Sí. ¿cierto? O sea, Sí. que lo que queda acá, fuera de Jerusalén, será sobre lo que trabajarán los ángeles. Pues les digo yo, sobre ellos viene un nuevo llamado que ya no es un llamado del Padre a sus hijos, sino que será un llamado del Dios omnipotente, el juez, ¿sí? Con su ira descargándola para llamar a salvación. Vuelvo y les digo, no está diciéndole al mundo, mire, ya están condenados, ya ustedes están, no. Él espera que en medio del dolor se reflexione, pero como vamos a ver en Apocalipsis, en medio del dolor, desgraciadamente el engaño de las tinieblas será de tal magnitud que muchas, la gran mayoría, maldecirá antes el nombre del Señor. Una Mauricio. pregunta, Mauricio. El Señor dice, en su palabra, dice que Él arrojará fuera de la ciudad, ¿no? A los inicuos, ¿no? Donde están los perros, dice. Sí, donde están los perros. Y ahí habrá el gemir y el lloro, ¿no? El lloro y el crujir de dientes. Está hablando fuera de la ciudad de Jerusalén. ¿Y quiénes Y no son es- los perros? Los incrédulos, los gentiles. Los incrédulos, los que no Los están malos en el obreros. Sí, los que no tienen el pacto de Elohim. Amén. Pregunta. Ese actuar de los ángeles con sus hoces se dice, Sí. sería referente, porque dice en el lagar de la ira de Yahweh, sería entonces en la época de la ira, del tiempo de angustia de Jacob. Así es, en el tiempo de la ira. Y por eso habla de 1600 estadios. Sí, correcto. Está hablando de una extensión de tierra. Recordemos que mientras la Nueva Jerusalén tiene 12.000 estadios hacia cada lado, ¿sí? Perdón, 12.000 estadios por cada costado. Esta tiene 1.600 estadios. O sea que en pocas palabras, lo que llegue allí será reducido. En cambio, los que estemos con el Señor estaremos en tierra amplia. Habla de libertad, habla de transformación, habla de salvación. Quiero también decirles algo al respecto, y es que allí el Señor está, desde luego, haciendo una figura metafórica, ¿sí? O sea, diciendo, los creyentes son la mies, la vid que está ya madura, son los pueblos rebeldes. Ahora, ¿por qué hace esto? Porque ya nos ha indicado que lo contrario al trigo es la cizaña, y la cizaña va a pasar por el fuego. Pero miren que aquí van a ser triturados primero. Esa viña, esas uvas van a ser primero trituradas. Van a pasar por esas copas de la ira y van a ser trituradas. Al punto será que incluso trata como de ahogar a los caballos que las están pisoteando. Pero miren una cosa, el pisar las uvas cuando es para sacar jugo, cuando es para vino, se hace con los pies de la gente. Si ustedes se acuerdan, es toda una fiesta, esa Vendimia. trituración de las uvas, la vendimia, ¿sí? Aquí es con caballos, ¿sí? Aquí no está hablando de el cuidado, el amor que tiene el viñador por su viñedo. Aquí está hablando de destrucción de la viña. ¿Ven? Ay, Mauricio, estoy un poco ¿Caballos confundida. literales? No creo que sean caballos literales, realmente creo que nos habla de autoridad, de poder, de señorío, ¿sí? Del que gobierna a pesar de la oposición. Permiso, Mauricio. Todo esto, volviendo al principio, como explicaste, los cansados y fatigados están dentro de esa mies que Yeshua recoge. Yo creería que sí, están dentro de los que reemplazan a los que fueron invitados. Al mismo nivel que los que estamos volviendo a las sendas antiguas. Yo no me atrevo a hablar de nivel porque al final lo importante es el final.
No, yo ¿Sí? sé, o sea, me refiero a, digamos, como haciendo una diferencia, pero en todo caso la pregunta es cuál sería la diferencia entre ellos y nosotros. Lo que te digo, la forma de la llegada. O sea, mientras unos llegamos por fe, llegamos confiados, llegamos ciertos, ellos pasarán, o sea, tendrán angustia de salvación. ¿Sí? Ok, La angustia de sí voy a hacer o no voy a hacer. Nosotros tenemos la certeza de que vamos a hacer. ok, Que y ya somos, ya somos. te escuché decir que Yehoshua va a recoger las mies, pero los ángeles vendrán a, digamos, llevarse a los que serán castigados. Ya a los lugares de eternidad para ser castigados. Pero recuerdo alguna clase que hemos tenido antes para los que son nuevos aquí. Yo recuerdo que tú nos comentaste y no recuerdo si es que lo acertaste o fue una opinión tuya decir que también yo lo pienso así, ¿no? Valga la redundancia, que el Señor no manda a nadie, digamos, al infierno, sino que solamente van 3, que son el maligno y sus secuaces. Pero a la gente que no confiesa al Señor como su Salvador, como dice la palabra, no termina yendo a estos lugares de maldición eterna, sino que serán, digamos, como diluidos, algo así. Recuerdo ese, ¿te acuerdas? Mira, te voy a decir una cosa al respecto de eso. El Señor Jesucristo, Yehoshua, perdón, sí, o Jesucristo, no envía a la gente al Hades, a la La Al fuego Jaena, eterno. Jaena. al lago de fuego, a la Gehenna, ¿sí? No los envía. El Padre sí los envía. Porque él Ya. da la orden a los ángeles de que vayan y lleven la cizaña al fuego. ¿Sí ves? Ahora, ¿qué es lo que yo decía? El hecho de que, de que las personas, primero, el lago de fuego no fue hecho para las personas, fue hecho para Hasatán y sus mensajeros, ¿ves? Sus ángeles. Pero por seguir el engaño de Hasatán, las personas terminarán en ese lugar. O sea, en pocas palabras, no es el capricho ni la decisión del Padre, sino que es el resultado de la decisión del hombre. Amén. Ahora, a lo que yo voy con respecto a lo que tú dices, que allí disolverá a las personas, ese tipo de cosas, me refiero a que el Señor a las personas allí ahí sí es mi parecer, no significa que vaya a mantenerlas eternamente, o sea, sin fin, sufriendo y padeciendo en el lago de fuego y azufre, ¿sí? Sino que será proporcional o sea, el Señor es juez justo, ¿sí ves? Y como juez justo, habrá personas que serán rescatadas, que dice lo que yo les decía, serán salvas como por fuego, dice la palabra, y otras que serán condenadas, pero no será una condenación pareja, digamos de esa manera, ¿sí? Todo debe llegar a algún momento en el cual, así como el Señor de la nada hizo todo esto, siendo el único eterno, asimismo, siendo él el único eterno, y nosotros llamados a ser sempiternos, o sea, a tener eternidad de aquí en adelante, puede también convertir esas almas que están condenadas al fuego de azufre a que tengan un tiempo allí y luego nada. ¿Sí? Vuelvan a ser nada. Porque él creó, fue creación suya, todo lo que existe en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra. Entonces, así como por su palabra fueron hechos, así por su palabra pueden ser deshechos. ¿Por qué? Porque existe un principio que se aplica en derecho y se aplica en cualquier parte, y es el que puede lo más, puede lo menos, primero, y segundo, las cosas se deshacen como se hacen. ¿Sí? Hermano, Y entonces, hay una doctrina que desbanca la Disculpa, teoría de que hay un infierno eterno, ¿no? Porque dicen que, por ejemplo, si las almas van a un infierno eterno y están sufriendo eternamente, significa que tienen vida, están viviendo eternamente, pero en sufrimiento. Entonces, iría en contra de lo que dice la palabra, que el pago del pecado es la muerte, y muerte significa cesar de existir. Y además que el Señor habla de la segunda muerte.
Dice que el que pasa por arrepentimiento no sufrirá la segunda muerte. Exacto. Ujú. Exacto. Entonces hay un tiempo de castigo y después es simplemente desintegración total de la existencia de esa alma. Correcto, así es. O sea, por eso digo yo le llamo nada. O sea, llegar a ser nada porque antes de que existiera una creación, solamente existía el creador. Por eso el Señor dice, no tiene vida. El que no cree no tiene vida, simplemente. Ujú. Y por eso también dice, mas el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero es que de todas maneras durante esos 1000 años van a estar en el Seol. No. Durante Todos los muertos van al Sheol. Sí. Sí. Sí, todos. O sea que Hasta sí, juicio, hasta juicio. pero vamos a entender lo que pasa. No es suplicio lo que hay en el Sheol, y eso lo vimos en alguna ocasión. Cuando volvamos a repasar lo que les digo, la estructura de la creación, veremos, y creo que los que ya lo hemos visto repasaremos, cuál es la estructura del Sheol. ¿Sí? Pero lo que decía es que durante esos 1000 años van a estar, o sea, el solo hecho de estar separados de él ya es dolor, ya es tristeza. Vamos a verlo. En el día de hoy lo vamos a ver. Allí llegaremos. Okay. ¿Vale? No te me adelantes. El hermano Chávez quiere hacer una pregunta a Mauricio. Dale, hermano. Adelante, hermano Chávez. Amén, hermano. Como estaban hablando ahorita, hermano, de que sería pasado como por el fuego, entonces aquí se aplicaría 1 Corintios 3, 14 y 15. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén, hermano. Amén. Miren, sí, por eso decíamos que hay quienes son, a ver, cuando lleguemos allí, se revisará un libro primero. Hermano Chávez, aquí se encuentra el libro de la vida. Pase, bien pueda, o sea, no hay juicio, ¿cierto? El juicio sobre las obras viene sobre aquellos que no se encuentran inscritos en el libro, pero no significa que por no estar inscrito en el libro, el Señor no les esté dando la oportunidad de ser salvo, porque serán salvos como por fuego, o sea, sus obras se quemarán, pero sus obras serán valuadas, serán valoradas por el Señor como motivo de bien pueda siga. Amén. Entonces, pues digo yo, la diferencia está en la confianza con la que llegaremos. Amén. Búscate bien que ahí está Mauricio Sáenz. O sea, va a ser una cosa así como, ok, tus obras son malas, pero no son tan malas porque le trajo un pollo a la brasa al hermano tal. Por ejemplo, ¿sí? Por eso les digo, porque dice el Señor que el que obra con misericordia será juzgado con misericordia. Amén. Entonces no puede estar hablando de los que creemos, de los que hemos retornado a sus caminos. ¿Por qué? Porque nosotros no seremos salvos por obras. Está hablando de aquellos que confían en las obras. Entonces ahí se contesta la gran pregunta que tiene la gente, hermano. ¿Qué pasa con los que murieron sin Torah? ¿Qué pasa con los que murieron sin haber conocido esta verdad? Entonces ahí entran ellos. Amén. No están perdidos del todo. Correcto. Es conforme a sus obras. Sí, por eso Pablo dice, los que mueren sin Torah serán Torah para sí mismos, de acuerdo a sus obras. Supongo que está hablando de eso. Sí, amén, exacto. Eso es como, o sea, lo que les digo, la diferencia está en cómo llegamos. O sea, los de la fe llegamos con la confianza, ¿sí? Así como, es que Gabriel, Miguel, ¿cómo estás? Sí, toda la... Ahí está Gabriel, no, que no me vea, que no me vea. Repite la diferencia. Hasta va a haber oportunidad para contarle un chiste a Pablo. Por ejemplo, sí, señor. ¿Sí? Le puede preguntar, pastor, le puede preguntar cuál es la vaca más floja. No sé, hermano. Pero ¿sabes que sí? Podemos contarle a Pedro unos chistes de suegras. ¿Cuál es el vino más amargo? Sí. Y se fue. Bueno, sí. Fue. Sin despedirse, además.
Ay, Marta, ¿cómo le malogras el chiste al pastor? Bueno. Ahora, Ay, Daniel. ¿Cuál era el vino más amargo? A ver. Joshua, en la primera avenida Joshua podía estar en un lugar a la vez. Sí. En la primera avenida Joshua podía estar en un lugar a la vez. En la segunda avenida va a estar al mismo tiempo en todos los lugares del globo terráqueo. ¿Ve? Ahora, ¿qué hay que advertir para su segunda venida, además de que estar allí? Hermano Chávez, Mateo 24, 27, 28, por favor. Ok. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Ajá. Amén. Todos nos reuniremos con él. Así como las águilas se congregan en un solo punto, nosotros nos congregamos con él también. Por eso les digo, hay eventos que suceden simultáneos en esa segunda venida. El primero de ellos, nos reunimos con el Señor. ¿Sí? Entonces, esa es la promesa primaria, la primera promesa que nos da el Señor para su segunda venida. Su segunda venida será visible a todos los ojos, a todos los seres humanos, pero también nosotros estaremos reuniéndonos con él en su segunda venida. Mateo 20. Ahora, ¿qué pasa? Dice, como el relámpago. La palabra que utiliza en el griego es como el astrape o astrapé, que es el Strong 796. En el hebreo es ¿sí? Sí. Me disculpan un segundito, pastor, podemos suspender la grabación un segundito, que estoy solo y me está timbrando la puerta.